Me llamo Tomás Lira y durante 12 años trabajé como guardaparques en una zona olvidada del altiplano chileno, cerca de la frontera, donde el viento no sopla, empuja. Ahí no hay árboles que crujan ni animales que hagan ruido por la noche. El silencio es tan espeso que a veces parece un cuerpo acostado sobre el pecho. Nunca creí en historias de luces ni en cuentos de viejos. Hasta que conocí a don Aurelio Moya. Don Aurelio era un arriero retirado, de más de 80 años, huesos duros y mirada clara. Vivía solo en una choza de adobe, cuidando un pequeño corral de llamas. Apenas hablaba, pero cuando lo hacía, uno sentía que cada palabra había sobrevivido décadas de viento y soledad. Una mañana de invierno, llegó a la caseta donde yo hacía guardia. No pidió ayuda, no pidió agua, solo se sentó frente a mí y me dijo: «Anoche bajó algo del cielo». No lo dijo con miedo, lo dijo como quien describe el clima. Según me contó, cerca de la 1 de la madrugada escuchó un zumbido bajo, no metálico, más bien orgánico, como si el aire mismo vibrara. Al salir, vio una luz azul verdosa suspendida sobre su corral. No iluminaba como un foco, parecía absorber la oscuridad. Dijo que el suelo tembló, pero no como en un sismo. Era una vibración interna, como si algo se moviera bajo la piel del mundo. Lo último que recordaba era estar de pie, mirando esa luz, y luego despertar tirado en la tierra, con el amanecer encima. Cuando levantó el brazo, notó 3 marcas púrpuras, perfectamente alineadas, como si algo las hubiera medido. No sangraban, no dolían, pero tampoco desaparecieron. Me mostró el brazo. No parecían picaduras, eran profundas, demasiado exactas. Lo más inquietante vino después. Don Aurelio llevaba siempre un reloj viejo, heredado de su padre. Nunca fallaba. Esa mañana, el reloj estaba detenido en una hora exacta, 1:47 de la mañana. No volvió a funcionar. Esa misma noche fui a su choza. No vi luces, no escuché zumbidos, pero sentí algo peor. Una presión constante, como si alguien estuviera observando desde muy cerca, aunque no había nadie. 2 días después, don Aurelio no respondió a mis llamados. Fui hasta su vivienda con otro guardaparques. La choza estaba intacta, la puerta cerrada, sus botas al lado de la cama, la manta doblada, el mate frío, como si lo hubiera dejado hace segundos. Pero él no estaba. No había huellas, ni signos de lucha, ni sangre, nada. El corral estaba vacío. Las llamas habían desaparecido también. Avisamos a las autoridades. Buscaron durante semanas. Helicópteros, perros, rastreos. Nada. Como si don Aurelio jamás hubiera existido. Antes de irme de ese puesto, regresé una última vez a la choza. En la pared encontré algo que no había visto antes. 3 marcas, iguales a las de su brazo, talladas superficialmente en el adobe, alineadas. Desde entonces, cada vez que el reloj marca la 1:47 de la madrugada, me despierto sin razón. Y durante unos segundos, antes de volver en mí, escucho ese mismo zumbido, como si el altiplano siguiera esperando a alguien más. Nunca volví a subir al cajón del Maipo después de esa noche. Me llamo Raúl Figueroa y durante buena parte de los años 80 trabajé como arriero, llevando ganado por pasos que hoy ya nadie usa. La cordillera no perdona a los que no la respetan, pero lo que vimos esa noche no pertenecía a la montaña, ni a este mundo. Mi compañero era Benjamín Araya, apodado El Halcón, por la forma en que podía detectar tormentas horas antes. Era un hombre duro, callado, de esos que no creen en nada que no puedan tocar. Si él se quebró, fue porque lo que enfrentamos era real. Esa noche estábamos en nuestro puesto, a más de 3000 metros,
con las ovejas encerradas y una vaca amarrada cerca del arroyo. No había luna. El frío era tan intenso que el silencio parecía quebrarse. Poco antes de la medianoche, los animales comenzaron a inquietarse. No balaban, no mugían, solo se movían nerviosos, como si algo los estuviera observando desde muy cerca. Entonces el cielo cambió. Una esfera de luz naranja, intensa pero opaca, descendió sin hacer ruido. No cayó, aterrizó, como si supiera exactamente dónde ponerse. El suelo no se quemó, no levantó polvo, simplemente se quedó ahí. Sentí que el aire se volvía pesado. Cada respiración dolía. De esa esfera comenzó a salir una neblina blanca, espesa, pero no como la de la montaña. Era una bruma helada que avanzaba a ras del suelo, y cuando me tocó las botas, sentí un frío tan profundo que me atravesó los huesos. Quise moverme, no pude. Desde dentro de la neblina apareció una figura. No caminaba, se deslizaba. Medía poco más de 1,5 metros, extremadamente delgada. Su cuerpo parecía cubierto por una piel grisácea, sin ropa visible. Pero lo que nunca voy a olvidar fueron sus ojos. Enormes, negros, brillantes, como pozos sin fondo reflejando la luz naranja. No tenía expresión. No necesitaba una. Sentí que me miraba por dentro, como si revolviera recuerdos que ni yo sabía que tenía. El halcón empezó a gemir. No gritaba. Gemía como un animal herido. Lo último que recuerdo fue un zumbido grave, parecido a un latido gigante, y una presión brutal en la cabeza. Desperté con el sol ya alto. Estaba tirado fuera del puesto, con la ropa empapada y la garganta seca. Benjamín estaba a mi lado, pálido, temblando, con la mirada perdida. Mi reloj marcaba las 3:12 de la mañana, pero el sol decía otra cosa. Habían pasado horas, muchas. Corrimos hacia el corral. Las ovejas habían desaparecido, todas. La vaca también. No había sangre, no había huellas, no había señales de lucha. La tierra estaba intacta, como si nunca hubieran estado ahí. Benjamín empezó a llorar. Nunca lo había visto llorar. Intentamos explicar lo ocurrido, pero nadie nos creyó. Dijeron que fue un robo, que los animales se escaparon, que la altura nos afectó la cabeza. Pero yo sé lo que vi. Benjamín nunca volvió a ser el mismo. A los meses dejó la montaña. Antes de irse, me confesó algo que nunca le había contado a nadie. Mientras estaba inmóvil, sentí que algo me tocaba por dentro, como si me estuvieran contando. Murió años después de un paro fulminante. En su velorio, noté que tenía una cicatriz circular detrás de la oreja. Yo tengo la misma. A veces, cuando sueño, vuelvo a ver esa esfera naranja posándose en la nieve. Y despierto con la certeza de que la cordillera recuerda y no olvida a quienes eligen. Mi nombre es Isaac Molina y crecí a la sombra del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Cuando uno nace ahí, aprende desde niño a respetar la montaña. No es solo tierra y nieve, es algo vivo, antiguo y vigilante. En el año 2005, yo tenía 22 años y trabajaba ayudando a guías de montaña. Conocía bien el paso de Cortés. Sabía cuándo subir y cuándo no. Esa noche, según todos los indicadores, no debía estar ahí. Pero subí igual. Era cerca de la medianoche cuando noté que el viento se había detenido por completo. No había nubes, pero tampoco estrellas. El cielo parecía cubierto por una película opaca, como si alguien hubiera puesto vidrio sobre el firmamento. Entonces lo vi. Suspendido a unos metros del suelo, silencioso, había un objeto con forma de tazón invertido, ancho, liso, sin remaches ni luces visibles. No brillaba, opacaba. Su superficie parecía hecha de vidrio esmerilado, como si la luz no pudiera decidir si atravesarlo o reflejarse.
Sentí un calor extraño, pero no quemaba. Era una temperatura antinatural, como estar cerca de algo que no debería existir ahí. Me escondí detrás de una formación de hielo. De la parte inferior del objeto descendieron dos figuras. No flotaban, caminaban con una precisión mecánica. Vestían trajes oscuros, ajustados, sin insignias ni costuras visibles. Sus cabezas estaban cubiertas por algo parecido a cascos lisos, sin rostro. Llevaban instrumentos largos, metálicos, con los que extraían muestras del hielo, como si no fuera nieve, sino tejido vivo. Cada vez que el instrumento tocaba el suelo, el hielo se retraía levemente, como si reaccionara al contacto. En ese momento entendí algo que me heló la sangre. No estaban explorando, estaban recolectando. Un ruido leve, casi imperceptible, salió de debajo de mi bota. Un crujido. Ambas figuras se detuvieron al mismo tiempo. No giraron la cabeza. No me buscaron con la vista. Simplemente supieron dónde estaba. Sentí una presión brutal en el pecho. El aire se volvió espeso. Quise correr, pero mis piernas no respondían. El objeto empezó a emitir un zumbido grave que me atravesaba los dientes y el cráneo. Lo siguiente que recuerdo es estar tirado boca arriba, con la luz del amanecer golpeándome los ojos. Pensé que había sobrevivido de milagro. Intenté levantarme. Me dolía todo el cuerpo, como si hubiera caminado kilómetros cargando peso. Al mirar hacia abajo, noté algo imposible. Las suelas de mis botas estaban derretidas, no quemadas, no rotas, deformadas, como plástico expuesto a una temperatura extrema. El dibujo de la suela había desaparecido por completo. Mis calcetines estaban intactos, mis pies ilesos. Ni una ampolla, ni una quemadura. Sentí náuseas, bajé como pude y nunca conté la historia completa. Dijeron que fue el volcán, que los gases, que el cansancio. Yo dejé ese trabajo poco después. Pero hay algo que nunca he podido explicar. Cada invierno, cuando nieva en exceso, siento una presión en la cabeza, como si alguien me llamara desde muy lejos. Y en sueños vuelvo a ver esas figuras tocando el hielo. Mientras uno de ellos se detiene, se gira lentamente hacia mí, y aunque no tiene rostro, sé que me está observando. Porque esa noche entendí algo que nadie quiere aceptar. Los volcanes no solo despiertan, son vigilados. Mi nombre es Esteban Rojas y fui guardabosques durante casi 15 años en una reserva montañosa del centro de México. He visto incendios, accidentes, animales heridos y personas perdidas, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurrió con Héctor Salgado. Héctor era mecánico en un pueblo cercano. Lo conocía bien. Era de los que saludan con la mano desde el volante, de risa fácil, sin una gota de alcohol encima. Por eso, cuando lo vi esa noche, supe de inmediato que algo estaba terriblemente mal. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada. La carretera estaba desierta, envuelta en neblina baja. Yo estaba en la caseta, llenando un reporte, cuando noté una luz blanca intensa reflejarse contra los árboles, como si alguien hubiera encendido un foco gigante en medio del monte. Salí pensando que se trataba de un accidente. A unos 100 metros vi a Héctor. Estaba de pie en medio de la carretera, caminando lentamente hacia la luz. No tambaleaba, no miraba a los lados. Avanzaba con los brazos colgando, la cabeza apenas inclinada hacia adelante, como si alguien lo estuviera jalando desde adentro. Lo llamé por su nombre, no respondió. Lo llamé más fuerte, nada. Lo alcancé a unos pasos de la luz, y fue entonces cuando sentí algo que todavía me cuesta describir. El aire vibraba. No se escuchaba nada, pero mis oídos zumbaban como si estuviera bajo el agua.
La luz no lastimaba los ojos, pero dolía mirarla. Busqué el auto de Héctor con la mirada. No estaba. La carretera estaba vacía. No había marcas de frenado. No había luces. No había motor caliente. Era como si el vehículo jamás hubiera existido. Tomé a Héctor del hombro. Su cuerpo estaba tibio, pero su piel se sentía extraña, como si no fuera del todo sólida. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, reflejando la luz blanca. No parpadeaba, no respiraba de forma normal. Era una respiración lenta, profunda, ajena. «Héctor, mírame», le dije. «¿Qué estás viendo?» Entonces sonrió. No una sonrisa normal. Fue leve, involuntaria, como la de alguien escuchando una voz que yo no podía oír. La luz se intensificó de golpe y tuve que cubrirme los ojos. Cuando volví a mirar, Héctor ya no estaba. La carretera volvió a quedar en silencio. La luz desapareció como si alguien hubiera apagado un interruptor. No pasó más de 1 minuto, pero sentí que habían transcurrido horas. Regresé a la caseta temblando, tratando de entender qué iba a escribir en el reporte, y entonces escuché un motor. Frente a la caseta, perfectamente estacionado, estaba el auto de Héctor. Las luces apagadas, el motor frío. Me acerqué despacio. Héctor estaba sentado al volante, con el cinturón puesto, la cabeza recargada hacia un lado. Parecía dormido. Golpeé el vidrio. Despertó sobresaltado. «¿Qué haces aquí?», me preguntó. «¿Ya es de día?». No recordaba nada. No recordaba la luz. No recordaba haber salido del auto. No recordaba haberme visto. Su reloj marcaba la 1:58 de la mañana, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Cuando revisé el interior del coche, noté algo que nunca mencioné en el informe oficial. El tablero tenía una leve capa de escarcha, como si hubiera estado expuesto a un frío extremo, imposible para esa zona y esa hora. Héctor renunció a su trabajo semanas después. Empezó a tener lapsos de ausencia, dolores de cabeza y sueños donde caminaba hacia una luz que lo llamaba por su nombre. Yo pedí el traslado poco tiempo después, porque desde esa noche a veces, cuando estoy solo y todo queda en silencio, juro que veo una luz blanca reflejarse en los árboles y siento la certeza de que algunos regresan, pero no del todo. Me llamo Julián Herrera y nací en la zona alta de Talamanca, donde la selva no duerme y la niebla no siempre es niebla. Crecí escuchando historias, pero lo que pasó en la finca de los Soto no fue un cuento ni una exageración campesina. Yo estuve ahí, yo lo vi. Era una noche húmeda sin luna. Los grillos cantaban tan fuerte que parecía que la selva respiraba. Cerca de las 11, el sonido se cortó de golpe. No uno por uno, todos al mismo tiempo. Entonces llegó el zumbido. No venía del cielo ni del suelo, venía de todas partes. Un sonido grave, constante, que hacía vibrar las ventanas y me apretaba los dientes. La perra empezó a llorar y a arrastrarse bajo la mesa. Desde el cafetal vimos avanzar una niebla luminosa, espesa, con un brillo blanquecino lechoso, como si reflejara una luz que no estaba ahí. No se movía como vapor, se deslizaba, inteligente, rodeando la casa, los corrales, los árboles. La niebla olía a metal mojado. Grité a los Soto que se encerraran, pero el aire se volvió tan pesado que hablar costaba. Sentí mareo, náuseas, como si algo estuviera empujando desde dentro de mi cabeza. Fue entonces cuando escuchamos a Andrés, el hijo menor. Tenía 11 años. Su voz venía del patio, tranquila, casi feliz. «Ya voy. Ya me dijeron que no tenga miedo». Doña Marta intentó correr hacia él, pero cayó de rodillas como si la tierra la hubiera soltado. Yo avancé como pude y alcancé a ver la silueta del niño caminando hacia la niebla,
con los brazos relajados, la mirada perdida. La bruma se cerró sobre él. No duró más de 30 segundos. Cuando la niebla empezó a disiparse, Andrés ya no estaba. El zumbido se fue alejando hasta desaparecer, y los sonidos de la selva regresaron de golpe, como si nada hubiera pasado. Buscamos toda la noche, gritamos, llamamos a la policía al amanecer. Nadie encontró huellas, nadie explicó nada. Horas después, cerca del mediodía, Andrés apareció sentado en una piedra, a casi 2 kilómetros de la finca. Estaba descalzo, temblando, murmurando palabras que no entendíamos. No reconocía a su madre, no reconocía su nombre, tenía fiebre, deliraba. Decía que la niebla le había hablado, que le mostró cómo se ve la selva desde arriba. Cuando el médico rural lo revisó, encontró algo que ninguno de nosotros olvidó jamás. 3 pequeños puntos, perfectamente alineados en la base del cráneo. No sangraban, no estaban infectados, no parecían heridas normales. Andrés sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. A veces se queda mirando la montaña durante horas. Otras noches se despierta gritando que la luz lo está buscando. Yo dejé Talamanca poco después, pero hay algo que nadie puede quitarme de la cabeza. Semanas más tarde, volví a pasar por la finca. En el cafetal, justo donde la niebla apareció por primera vez, las plantas crecían torcidas, como inclinándose hacia un punto invisible. Y algunas madrugadas, cuando la humedad baja y todo queda en silencio, vuelvo a escuchar ese zumbido lejano, como si la niebla supiera exactamente dónde encontrarnos.